Buenas noches, familia. ¿Cómo estamos? Felicidades por estar aquí. Creo que la decisión más correcta que tomaste en esta tarde de miércoles, tarde, noche, fue estar en este lugar para recibir una buena dosis de la palabra de Dios. La mejor decisión, poder estar en la palabra de Dios, creo que eso trae beneficios mucho más grandes que cualquier otra cosa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y bueno, pues estamos en nuestra tercera sesión, y vamos a entrar de lleno al contenido que hoy vamos a seguir abordando. Nos espera una buena dosis de referencia doctrinal, un cóctel de prácticamente yo le diría así, una bomba de fundamento en nuestra vida, de solidez. Cristología es lo que hoy vamos a empezar a ver, así que bienvenido al credo de los apóstoles. Y bueno, ¿cuántos ya se lo aprendieron? Ahí está el credo. A ver, levanta tu mano si ya te lo aprendiste. Tienes de aquí hasta que termine la serie para aprendértelo. Y vamos a hacer algo porque ya saben que a mí me gusta animar y motivar al auditorio. Y la serie pasada no di regalos, la antepasada sí di, ¿verdad? A mí me gusta dar regalos. El que se aprenda el credo de los apóstoles va a tener un regalo, ¿de acuerdo? Comprometo públicamente, está grabado, ¿sale? Así que, atención, tienes de aquí hasta al final de la serie para que te aprendas el credo de los apóstoles, ¿de acuerdo? La semana pasada ya vimos la primera parte, ¿te acuerdas? La primera parte tiene que ver con Dios Padre, ¿te acuerdas? ¿Sí? Después viene la parte que ahora vamos a seguir, que a partir de hoy, mejor dicho, vamos a ir desmenuzando. Te das cuenta, es la parte más extensa y tiene que ver con quién, con la persona del Hijo, ¿sí? Para posteriormente la parte final, que es la del Espíritu Santo. ¿Sí te das cuenta? Bueno, entonces hoy empezamos con la segunda parte del credo. Ya vimos la primera parte que se llamó Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ahora nos toca ver lo siguiente. Presta atención. ¿Estás listo? Ok, lo vas a leer fuerte a la cuenta de 3. Todos juntos. 1, 2, 3. Hasta ahí. Ahora sí que con calmita, paso a pasito. Creo en el Señor, en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor. Y tan solo en estas breves líneas hay una cantidad de cosas, Dios mío, de verdad valiosas, extraordinarias y necesarias. ¿Me acompañas a orar? Cierra un momento tus ojos. Padre, muchas gracias nuevamente por permitirnos estar una semana más escudriñando tu palabra. Te agradezco por tu iglesia, por cada una de las familias aquí representadas, Señor, porque es respuesta a nuestro anhelo, que tengamos hambre por tu palabra. Señor, hoy la gente se muere por no tener esperanza. Señor, tantas familias necesitan de este mensaje que se ha dado a tu iglesia, se nos ha dado a nosotros. Por eso, Señor, permítenos conocerlo, establecer nuestros fundamentos bien establecidos, para que ningún viento de doctrina, para ninguna otra filosofía o las cuestiones que hoy están en tendencia o son modernas nos llegue a fascinar, sino todo lo contrario, podamos presentar puntual respuesta frente a todo aquel que demande razón de la esperanza en la cual hemos puesto nuestra fe. Es nuestra oración, Señor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Entramos a la segunda parte del credo, la parte, como te dije, llamada la cristología. Eso es simple y sencillamente un término teológico que se asocia al estudio de toda la persona, la obra del Señor Jesucristo. Y vamos a empezar con esta primera declaración. El credo de los apóstoles proporciona una gran gama, por así decirlo, de cristología. ¿Y sabes por qué? Porque si recuerdas la primera sesión, y aprovecho para nuevamente recomendar, si te perdiste por alguna situación las 2 sesiones anteriores, ya no me voy a dar el tiempo para comentar lo que hemos visto, pero sí
reitero, en la primera sesión pusimos un fundamento que era observar por qué la iglesia o por qué los apóstoles, de acuerdo a la tradición, formaron esta declaración corta de fe. Y una de las razones era precisamente porque estaba siendo atacada la divinidad del Señor Jesús. ¿Te acuerdas de Marción? ¿Sí? Este personaje, este hereje, de los primeros herejes en la historia de la iglesia, declaraba que Jesucristo no era Dios. De hecho, confundió a muchos. De hecho, sus enseñanzas perjudicaron a mucha iglesia. Declaraba que Jesucristo era una parte de la creación y que Jesucristo era como otro profeta, como un maestro iluminado, pero jamás dándole el título como Dios. Y por eso el credo de los apóstoles presenta, y como ya te diste cuenta, rápidamente regresamos, es la parte más extensa de todo el credo. Volvemos a darnos cuenta: Padre, Hijo, más extensa, y Espíritu Santo. De ahí por eso la respuesta. Entonces vamos a empezar a partir de ahora. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor. Y mira, esta pregunta la he hecho y me encanta tener este tiempo de acercamiento a estos temas, porque pasan décadas, pasan años y a veces no sabemos algo. Mira, yo me he dado cada sorpresa. Lo he preguntado en seminarios, lo he preguntado en congresos, lo he preguntado ya digamos en otro tipo de auditorios que se supone de gente que tiene muchas bases sólidas, y la pregunta también te la quiero hacer a ti. Jesús, somos cristianos, llevamos muchos años declarando que somos cristianos. ¿Quién me dice qué significa Jesús? ¿Ya ven? Ok. ¿Verdad que a veces es bueno hacernos ese tipo de preguntas, cierto o no? Podemos pasar más tiempo y decir: oye, me estoy dando cuenta que llevo tal vez tantos años y no sé qué significa Jesús, y soy cristiano y soy seguidor de Jesús y no sé qué significa Jesús. La parte inicial de esta porción del credo empieza con un nombre que tengo que empezar de acá para irlo explicando. Jesús. ¿Sabías que en la antigüedad no existían apellidos? Como cultura judía, para referenciar, no había el Pérez, el Morales, puedo decir casi la mayoría de sus apellidos, Sandoval, ¿verdad? Eso ya todos hay. A ver, vamos a pasar lista, ¿no? Ok. No había esa referencia. Entonces, ¿cómo se hacía originalmente? Ahorita regresamos. ¿Qué significa Jesús? Lo dejo en el aire. Por ahí como que ya escuché una respuesta que se acerca a lo correcto, Pero síguelo preguntando. Alguien ya hasta sacó su celular y se puso a googlear. Está bien, digo. A veces tenemos que hacer ese tipo de preguntas para continuar en nuestro aprendizaje. Bueno, entonces en esta época no se conocían los apellidos y lo más referenciado, al menos en la cultura judía, se asociaba una palabra hebrea que quiere decir bar. No es lo que te imaginas. Ese bar en el hebreo quiere decir hijo de. En el caso de Jesús sería más o menos así: Jesús Bar José. ¿Qué quiere decir eso? Jesús, ¿hijo de quién? De José. O bien se tenía que referenciar la ciudad de origen, como era como su acta de nacimiento. ¿Dónde? ¿Alguien sabe dónde, por cierto, dónde nació? No, tú, ¿dónde nacieron ustedes? ¿Sí? ¿Dónde los registraron? Bueno, a ver, a la cuenta de 3, todos van a decir su nombre y la ciudad de donde los registraron. Aunque se vaya largo el pueblito, a mí me registraron, dicho sea de paso, en un pueblito porque aquí en la ciudad no había actas y así quedó asentado, ¿verdad? En mi registro nació en tal. Bueno, solo era el registro. Bueno, ¿estás listo? Vas a decir tu nombre y la ciudad. Por ejemplo, Gabriel de San Martín Texmelucan. ¿Sale? A la 1, a las 2 y a las 3.
Oh, bien, ahí escuché los altos, no sé qué. Bien, felicidades. Bueno, en el caso de Jesús, sería Jesús ¿de dónde? De Nazaret. ¿Alguien recuerda a Natanael diciendo, de Nazaret puede salir algo bueno? Pues porque Nazaret era un pueblito, era una ciudad muy sencilla, muy, digamos, silvestre. ¿Sí? Bueno, no me voy a meter ahí. Ahora sí, Jesús. ¿Sabías que la etimología de la palabra Jesús tiene que ver con el griego? ¿Sí? De hecho, parte de lo que ha influenciado mucho la cultura griega fue precisamente, hay muchas palabras que hoy en nuestro vocabulario tienen origen griego. Bueno, Jesús es griego en etimología. ¿Qué significa? Ya lo escuché por ahí, fuerte. Fuerte, con seguridad, vamos. Me encanta porque cuando no están seguros, fuerte, de este lado. ¿Qué significa Jesús, cristianos? Vamos. Muy bien. De hecho, la traducción proviene no del griego, sino del hebreo, con un nombre que te va a sonar familiar. De hecho, hay una enseñanza extraordinaria de las conexiones. Hay un curso que se llama Cristo en el Antiguo Testamento, donde se percibe cada personaje prácticamente del Antiguo Testamento. Es una tipología de Cristo Jesús. Y este personaje, ¿sabes quién es? Ahí lo tienes. ¿Quién es? Josué. Josué en el hebreo es Joshua. Cuando traduces al griego Joshua, más o menos se pronuncia así, Yeshua o Yeshua. Y ¿sabes? Significan prácticamente lo mismo. Salvación. Y específicamente en el nombre de Jesús, tenemos que agregarle el término Dios o Señor, y es el Señor salva. O la salvación proviene ¿de quién? ¿Y de dónde sale este significado? Ni siquiera tenemos que ir a un diccionario. Mira, las escrituras nos dicen puntualmente quién mostró cómo se tendría que llamar el Salvador. ¿Y en dónde está? Mateo capítulo 1, versículo 21. ¿Te acuerdas de esta escena? ¿Sí te acuerdas? Está el ángel dándole instrucciones a María, ¿te acuerdas? Y le dice puntualmente, y tendrán un hijo, ¿y cómo lo van a llamar? Y llamarás, ¿cómo? Dilo fuerte, ¿cómo? Jesús, porque Él, ahí está, salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Wow! Y efectivamente, esa es la misión, la obra más extraordinaria que nuestro Señor hizo. Nos vino ¿a qué? A rescatar. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos, total y absolutamente ajenos a sus propósitos. Bueno, entonces ya partimos de ahí ahora, pero el credo de los apóstoles no dice Jesús. ¿Qué palabra utiliza el credo de los apóstoles? Jesucristo. Aquí está la otra palabra. Y otra vez, cristianos de muchos años, de muchas décadas, la pregunta es, mira, estas son buenas preguntas. ¿Qué significa Cristo? Y otra vez Google, ¿no? Rápido. ¿Ok? ¿Fuerte? Ungido. De hecho, Cristo, dices, ay, yo no sabía, llevo 20 años siendo cristiano y no sabía que era cristiano. Ungido. Pero más, vamos a ir a la parte, porque no es como en el sentido de Jesús. Cristo es la palabra griega. ¿Sí? Nuevamente ha influenciado mucho, ¿verdad? Por las traducciones, por ejemplo, en el Nuevo Testamento se tradujo al griego, específicamente el griego koiné. Cristo es la traducción de la palabra hebrea Meshia o Meshaya en el hebreo, que quiere decir Mesías. Entonces, cada vez que escuchas Cristo, estás haciendo alusión ¿a quién? Al Mesías, particularmente al Mesías ¿qué? Judío. Wow. ¿Vamos bien?
Y tenemos que hablar de un poquito de ungido, porque ungido, la palabra mashá en el hebreo significa ungir, de ahí viene la palabra ungido. Y entonces cada vez que decimos Cristo, el ungido, tenemos que referirnos precisamente a la acción que se hacía en el Antiguo Testamento cuando alguien iba a ser nombrado en un puesto importante, donde se llevaba a cabo una ceremonia en la que se derramaba aceite aromático sobre la cabeza de la persona para asumir el cargo, y a eso se le llamaba ungir. ¿Vamos bien? A eso se le llamaba ¿cómo? Ungir. Ahora, por lo generalmente se ungía únicamente a sacerdotes, a profetas y a reyes. ¿Pero qué crees? Esto es increíble. El autor de Hebreos presenta esta clara, porque o eras sacerdote, o eras profeta, o eras rey. Aquí está lo extraordinario. Cristo, di conmigo, Cristo es sacerdote, es rey y es profeta. ¡Wow! Los tres oficios. Hay un curso completo del llamado así, los oficios de Cristo. ¿Y eso qué quiere decir? Que es único, por así decirlo, en su tipo. No hay alguien como él. Nada se puede comparar. Por eso, el credo de los apóstoles utiliza la palabra Jesucristo. Ojo, no es una palabra compuesta, porque a veces pensamos que es una palabra compuesta. Cristo es un título. Y entonces cuando estamos hablando de Jesucristo, ¿quién me dice? Ya vimos las dos definiciones. Jesucristo, ¿qué sería? A ver, vamos. Jesucristo. ¿Ya ven? Eso es bueno. Algo que aporta miércoles de serie es esa apreciación que a veces de otra forma no hubiésemos tenido. Jesucristo es más que un nombre, vuelvo a repetir. Estamos asociando dos principales palabras, tanto el reconocimiento de Jesús como Dios, como Salvador, y reconociendo que Jesucristo es, ¿quién? El Mesías prometido. ¿Sale? Entonces, precisamente vamos a encontrar que muchas de estas referencias que vamos a ver hacia adelante, vamos a permitirnos percibir esto. Mira, primeramente la palabra Mesías o Cristo. Lucas 2, 10 y 11 dice lo siguiente: pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. ¿Recuerdan a quién le dijo esto? Sí, exactamente. Y les dice lo siguiente: porque les ha nacido hoy en la ciudad de David, presta atención, un Salvador. Y fíjate los títulos que pone. ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Qué quiere decir Cristo? El Mesías. ¿O el qué? El ungido. Que es Cristo y es el Señor. Qué increíble declaración. Aquí lo vas a ver, porque no vas a encontrar tal declaración como en esta parte, como desde la anunciación de la vida del Mesías se ve claramente evidenciada como el Cristo. Ahora, no solamente es la única referencia. Otra que te traigo es la declaración más extraordinaria que le pudo tocar al apóstol Pedro. ¿Te acuerdas? Mateo capítulo 16. ¿Te acuerdas la pregunta? ¿Quién dicen que soy? Jesús preguntando. ¿Te acuerdas de esa parte? Y el apóstol Pedro, ¿verdad? Se va a sacar un 10. Después reprueba, ¿verdad? Pero ¿y cuál es la declaración? Atención. Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías. Wow. El prometido, el ungido, el Mesías de que todo el antiguo pacto, que las profecías hablan.
que Isaías habla, que Jeremías habla, que Zacarías habla, que casi todos los profetas hablan. Ese eres tú, le está diciendo Pedro. Eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Entonces te das cuenta cómo la palabra Cristo está presente. Mira, otra referencia. ¿Alguien se acuerda de este personaje que aparece en el Evangelio de Lucas? Que era un hombre piadoso, dice las Escrituras, que se le había dado una promesa que no iba a morir hasta que hubiese visto a quién. Ahí está la palabra Cristo nuevamente. ¿Cómo se llamaba ese hombre? ¿Alguien recuerda? A ver. ¿No escuchó? Zacarías no. A ver, rápidamente tu Biblia. Un versículo antes está. Vamos. ¿Quién me dice ese nombre? ¿Ya ven? Miércoles de serie nos presenta esa conexión de interactuar. ¿Quién recuerda cómo se llamaba este personaje? Ahí lo dijeron ya. ¿Quién es? Simeón. No se tiene mucha referencia a Simeón. Solo que era un hombre ¿qué? Justo, prudente. En otras versiones se dice que era un hombre sabio y que se le había dado una promesa. Ahí la tienes, versículo 26. ¿Qué se le había prometido a este hombre? Que no moriría ¿sin qué? Perdón, sin antes ver. Ahí está. ¿Qué palabra crees que está usando? Di conmigo Cristo. Di conmigo Cristo. Cristo. Sin antes ver a quién? Al ungido. Al Mesías prometido. Al Mesías del Señor. Y lo logró, ¿verdad? O sea, se le cumplió. A este hombre se le concedió precisamente en la presentación de Jesús en el templo. Ahora, entonces, te das cuenta cómo la primer parte tan solo del credo te dice mucho. Creo en Jesucristo. Por eso me encanta, o sea, tú no sé si tú lo estás captando, no dice creo en Jesús. No dice creo en Jesús de Nazaret, no creo en Jesús Bar José. Está diciendo el credo, ¿creo en quién? Y en esa declaración se está diciendo mucho. Se está reconociendo que Jesús es el Señor, pero que Jesús es ¿quién? El Mesías. Por eso, cuando un creyente dice, creo en Jesucristo, hay una declaración profunda, teológica, que a veces se dice a la ligera, pero tiene que ver con la comprensión de quién es aquel que está declarando. Por eso, al confesar el nombre de Jesús, familia, hay algo muy importante que tú y yo debemos de seguir recordando. Al decir que creemos en Jesucristo, estamos reconociendo algo muy importante. Estamos reconociendo nuestra necesidad personal de ser salvos. Pero no solo eso, a la vez estamos reconociendo que Jesús es nuestro Salvador. Voy a volver a repetirlo. Al confesar que creemos en Jesús, estamos reconociendo, ¿sí?, la necesidad personal de ser salvos y a la vez que Jesús o que Jesucristo es nuestro Salvador. Un texto más, porque me encanta esta parte. Mira, el libro de los Hechos de los Apóstoles relata cómo ya la iglesia empezaba a predicar este mensaje, anunciar no solo que era Jesús, sino que era ¿qué? Jesucristo. Sepa pues, Hechos capítulo 2, verso 36, con certeza, está dando, ¿recuerdas este mensaje, verdad? En Hechos capítulo 2. Con certeza, toda la casa de Israel, que a este Jesús, fíjate, está hablando de que todos conocían a Jesús, pero fíjate lo que va a decir, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron,
Dios, léelo fuerte conmigo, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dios lo ha hecho Señor. Ahí está. No solo es Salvador, también es el Mesías, es el ungido. Y parte de lo que hoy vamos a ver es cómo colocamos en nuestra vida al que es el Señor y Cristo. Porque, ¿sabes? No podemos apartarnos de esta gran verdad. No cabe duda que hoy en día es muy común y muy, hasta cierto punto, voy a decirlo así, cómodo, tomar a Jesús como Salvador. Pero no todos lo toman como Señor. ¿Cuántos entienden la diferencia? ¿Cuántos perciben la diferencia? Ahora, ¿Jesús es Salvador? Sí. Pero también Jesús es ¿qué? Señor. Y cuando tú y yo solo tomamos a Jesús como Salvador, solamente vemos tantos beneficios a los que somos, por así decirlo, acreditados por la obra de Él. Pero en el señorío tiene que ver con, ya no con la obra de Él, sino con lo que yo ¿qué? Realizo en sometimiento voluntario. ¿Quién? Aquel que sirvo. Y ahorita vamos a ver un poquito más de lo que significa esa palabrita, Señor. ¿De acuerdo? Entonces la primera parte del credo tan solo ya nos dejó una primer aporte. Creo en quién, recuérdalo, Jesucristo. ¿Qué estamos declarando ahí? Salvador. ¿Y qué? Y el Mesías, Mesías Salvador. Esa es la palabra, Jesucristo. Sí, algunos dicen que es como decir tal vez Juan el Bautista, Jesús el Cristo, Jesucristo. Es lo que estamos pronunciando. Y el credo tiene que ver con esa principal parte. Reconocemos que Jesucristo es el Mesías prometido. Es aquel que demostró quien dijo ser el Hijo de Dios. Aquel que fue enviado por medio de la promesa del Padre. Es Dios. Por eso tú y yo debemos de seguir entendiendo que al confesar que creemos en Jesucristo, reconocemos que solo tenemos necesidad de ser salvos por medio de Él. ¿De acuerdo? Ahora, no todas las religiones reconocen a Jesús como el Cristo, por eso somos cristianos. ¿Sí? Hay muchas religiones incluso, y hasta cierto punto hay derivaciones que hoy en día son sectas, que no pueden pronunciar textualmente que Jesucristo es el Cristo. Así que mucho cuidado con eso. Ahora, la iglesia empezó a hablar de Jesucristo, no solo como Jesús de Nazaret, no solo como Jesús Bar José o Jesús el rabí. Empezó a pronunciar posterior a la ascensión. Aquí encuentras un relato en Hechos capítulo 3 que ya se empieza a predicar el nombre de ¿qué? De Jesucristo. Mira, Pedro les dijo, Hechos capítulo 3 versículo 6, yo no tengo plata ni oro para ti. ¿Te acuerdas a quién le dijo esto? ¿A quién se lo dijo? Ok. Pero te daré lo que tengo. Y fíjate, ya no dicen el nombre de lo que vamos a ver o lo que vimos anterior a esto. Fíjate, a veces no nos percatamos de estos detalles, son importantísimos. En el nombre algo ya cambió. Ya no está diciendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, le agregó el de Nazaret ¿para qué? Para que pero fíjate lo que está reconociendo. En el nombre de ¿qué? De Jesucristo. Wow. De Nazaret. ¿Ya ves? Te acabo de explicar que hay una gran diferencia a lo que a lo mejor en algún momento decías, yo pensé que era lo mismo. Pues aquí tiene que ver totalmente ya
la comprensión, total y absolutamente la convicción de que la iglesia predicaba ya que el nombre de Jesucristo, el Mesías, diciendo, Él es el Mesías. Muy bien. Ahora, esto es lo que te decía, ¿no? Si quieres, apúntalo. Al confesar el nombre de Jesús, reconocemos nuestra necesidad personal de ser salvos y a la vez que Jesús es nuestro Salvador. Ahora, el credo de los apóstoles avanza. Y también aquí hay una parte muy importante en la siguiente declaración. ¿Cuál es? Creo en Dios. Bueno, ya no quiero remontarme hasta el inicio. Creo en Jesucristo. ¿Qué dice después? Su unigénito Hijo. ¿Qué quiere decir eso? El único Hijo. Y a ver, a lo mejor te has hecho no sé si te has hecho esta pregunta. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Levanta tu mano, aquel que reconoce que es un hijo de Dios. Está convencido. Porque te voy a poner a dudar ahorita, ¿eh? Miércoles de serie también proporciona eso. Un poco de duda alimenta más nuestra fe. Dudar es pecado, no es cierto. Yo doy gracias a Dios por las dudas, porque me han hecho que madurar, crecer, avanzar en mi fe. Mi fe es más sólida. Ahora, los que levantaron la mano dijeron que eran hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Si son hijos de Dios, pues ya no es el único. O sea, estoy sacando buscapiés, obviamente. Obviamente hay una explicación clara y precisa para eso, ¿verdad? Pero lo importante es que tú la sepas. Sí, porque cualquiera te puede decir, no, que tú dices que hijo de Dios, ¿y por qué entonces que el unigénito? A ver, ¿qué le responderías? Lo que pasa es que y el abecedario completo, ¿no? Por ahí va la respuesta. Vamos a ver, para empezar, ¿de dónde se desprende la idea de que es único? ¿Es una interpretación que los apóstoles tomaron? Dijeron, bueno, pues como que nomás se habla de Jesús. No. Vamos a empezar primero con la referencia, las escrituras. Juan, el evangelio de Juan es uno de los evangelios, vamos a decirlo, mayormente cristológicos, porque me encanta. De hecho, para mí, en otra ocasión, considero, y no solo para mí, muchos eruditos dicen que Juan 1:14 es uno de los pasajes más, ¿cómo te diré?, cardinales, sustanciales de toda la Biblia. Sí. Doctrinalmente hay una serie de cosas ahí que podemos tomar increíbles. En otra ocasión podremos hablarlo, pero fíjate, presta atención cómo Juan lo declara. El verbo se hizo carne, eso se llama la doctrina de la encarnación. Y habitó entre nosotros. ¿Sabías qué es la palabra? Ahí se utiliza tabernáculo. El tabernáculo ahí cobra sentido. El tabernáculo del Antiguo Testamento ahí cobra vida. Ahí entiendes toda la obra del tabernáculo en la persona de Cristo. Sí. Por eso te decía, no estamos tomando así como a la ligera. Está tremendo esto. Y vimos su gloria. Ahí hay otra doctrina tremenda. Gloria como ¿de quién? Dilo fuerte. ¿Como de quién? Unigénito. ¿Quién pronuncia que es unigénito? Las Escrituras. El unigénito del Padre. Y hay otra doctrina tremenda, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué crees? Esos dos títulos están referenciados en Éxodo. ¿Por qué? Porque esos son dos atributos particulares que solo Dios tenía. Y cuando pones ahí gracia y verdad, no los puedes desvincular. Pero Dios es el único que está lleno de gracia y a la vez de ¿qué? De verdad. Eso es tremendo. Y bueno, pero lo que quiero precisar en este momento solamente es la parte de ¿qué? Del unigénito.
Ahí está. Ahora, ¿es la única referencia? No. Como te dije, Juan, el versículo más conocido. Juan 3:16, te lo sabes, ¿verdad? A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. No entendí mucho. Por ahí escuché un ruega por allá, nada, no es cierto. Con respeto, perdón. 16 en Nueva Traducción Viviente. Pues Dios amó tanto al mundo, ahí está, que dio, ¿a quién? A su único, ahí está, único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Claro, aquí viene un poquito de la explicación que te decía. Claro, Jesús es el unigénito del Padre. Es el único, voy a decirlo así, en esa clase. No hay nadie como Él. Ahí lo estamos viendo, ¿sí? Nosotros los cristianos nos llamamos hijos de Dios. Ojo, solo en virtud de la adopción que hemos tenido en Él. Vuelvo a repetirlo. Nosotros como cristianos somos llamados hijos de Dios, pero solo en virtud de nuestra adopción. ¿En qué? En Dios. ¿En realidad qué? Dile al que está a tu lado, eres adoptado. Díselo, vamos, eres adoptado. Dios te adoptó. Mira qué increíble. Si alguien está pensando, ¿habrá alguien que aquí haya adoptado? ¿No? Que esté pensando en adoptar. La adopción es un gran tema. De verdad. Y yo creo que en algún momento vamos a predicar acerca de la adopción, ¿eh? Porque ¿a poco no hoy en día se habla de la adopción con una connotación como de vergüenza? Ay, hasta les da, eres adoptado, y así como una connotación despectiva. ¿A poco no? Pues ¿qué crees? El Dios del universo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso decidió adoptarnos. Alguien dele un aplauso fuerte al Señor. Eres adoptado, somos adoptados. Nos adoptó como sus hijos. Él solo tiene un hijo. Por eso, ahora vas a entender por qué, e incluso en este sentido que estamos desarrollando, por ejemplo, el autor de Hebreos habla a Cristo como nuestro hermano mayor. ¿Sí sabías eso? Bueno, mira lo que dicen las Escrituras. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, estoy leyendo Hebreos 1 del 1 al 3, en estos postreros días nos ha hablado por ¿quién? Por el Hijo. ¿Quién es ese Hijo? Jesucristo. Bien. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Verso 3. El cual, mira nada más, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces, ¿eso te dice algo? Claro, Jesucristo es Dios, Jesús es Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad, en las alturas. ¡Qué increíble! La divinidad tomó forma humana en la persona del Hijo. Y por medio de esa obra, lo dice bien claro el autor de Hebreos, efectuó la purificación de nuestros pecados. ¿Por medio de quién? De sí mismo. Por eso me encanta cada vez que tenemos la oportunidad de percibir
la obra de Cristo en nuestras vidas, familia, porque te digo algo, tenemos que seguirla dimensionando. O sea, no es algo que, por así decirlo, se queda como algo implantado y ya quedó, ya te la sabes, porque creo que necesitamos seguirnos deslumbrando. ¿Deslumbrando de qué? De la obra más extraordinaria que una persona haya podido hacer por la raza humana. Bueno, más adelante, fíjate lo que dice el autor de Hebreos, capítulo 2, versículo 10. Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, ahí lo vas a ver. Eligió llevar ¿a quién? Ahí está. ¿Quién crees que son esos muchos hijos? Ahí estamos. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Muchos hijos, ¿a quién? A la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento, ve esto, hiciera Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué está diciendo el autor de Hebreos? Por la obra de Cristo Jesús, me agrada la NTV que toma la traducción y le da el título de líder. ¿Por qué? Porque él encabezó, familia. Y por medio de la obra, lo dice Hebreos, sufrimiento, hiciera Jesús un líder perfecto. O sea, por la obra que él hizo, es por eso que nos podemos llamar, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Alguien le podrá dar un aplauso bien fuerte al Señor? Y entonces a partir de eso, familia, a partir de que somos hijos, mediante el líder perfecto apto para llevarnos a la salvación, tú y yo podemos entonces tomar estas promesas. ¿Cómo cuáles? Una de ellas está en Romanos 8:17. Y ahora lo vas a comprender con mayor claridad el por qué nos llama así. Romanos 8:17 dice lo siguiente: así que como sus hijos, también ¿qué? Somos sus herederos. De hecho, somos herederos. ¿Qué tal? ¿Herederos cómo? Junto con Cristo de la gloria de Dios. Increíble, mira. No sé, yo sé que a lo mejor es un poquito diferente a este tipo de herencia, pero vamos a usar la herencia humana para poder comprender esto. ¿Cuántos de ustedes, no sé, están pensando ya en hacer su testamento? Dejar herencia, ¿sí? Yo espero que sí. Ahora, o a lo mejor no en la parte de dejar, sino te dejaron. No voy a levantar no voy a pedir que levanten la mano para que ninguno se sienta mal diciendo, ay, que mi papá bien mala onda. Pero si yo les preguntara cuántos recibieron herencia, ok. Se supone que recibimos herencia los que somos ¿qué? Hijos. Pero si tienes un hermano o hermanos, también ¿qué? En la cultura judía, por ejemplo, al primogénito, de ahí el dilema de una de las parábolas más conocidas como la parábola de el hijo pródigo. ¿Te acuerdas? Bueno, pero se supone que en este tiempo, bueno, la herencia se reparte, digo, se supone, ¿verdad? Porque muchas veces no es así. ¿A quién? Tengo 10 hijos, para los 10, ¿verdad? Así como dicen, a los 10 les va a tocar algo, ¿a poco no? Pues, ¿qué crees? Aquel que recibe herencia se convierte en un heredero, y aquel que también va a recibir herencia contigo se convierte en un coheredero. Esa es la palabra que utiliza aquí Pablo en la carta a los Romanos. Somos herederos y somos coherederos junto con Cristo en la gloria.
Entonces, pero si vamos a participar de su gloria, dice Pablo, también debemos de participar de su... ¿verdad? Eso ya no nos gusta tanto, porque tiene que ver con la siguiente parte que vamos a ver. Hasta este momento estamos comprendiendo, creo en el Señor, ¿quién? Jesucristo, el quien, unigénito Hijo, pero la parte que nos falta es nuestro Señor. ¡Qué increíble! Y esta parte es la que con esta vamos a terminar, ¿sí? Porque decir a que Cristo es nuestro Salvador, creo que eso, pues, absolutamente, vamos a decirlo, nos convierte en beneficiados, pero no tanto en alguien que se compromete. Por años, muchas personas han querido solamente, ¿cómo llevo un cristianismo aceptando a Jesucristo como Salvador? Pero no tanto como Señor. Pero Cristo no solamente es Salvador, digo conmigo, también es Señor. Y ahí es lo que vamos a ver, porque es parte del credo. Mira, la iglesia predicaba este mensaje central. Jesucristo también es nuestro Señor, ¿ok? Y vamos a empezar entonces a percibir esto. Mateo capítulo 7, vamos a ver esto. Porque aquí empieza, yo creo que el examen para todos. Bueno, antes de leer esta palabra te hablo un poquito de etimología. La palabra Señor tenía que ver en aquel tiempo con un significado exclusivamente, ¿sabes? Para autoridades, ¿sí? Para reyes. De hecho, vas a ver una clara ahí evidencia en los evangelios cuando Jesús, y ahorita me parece que también lo traigo en una referencia, cuando él dice, no pueden servir a dos amos. Esa es la palabra. La palabra griega es la palabra kurios, ¿sí? Que denotaba la figura, digamos, más de alto honor, ¿sí? Que tenía como representación la máxima autoridad, representando a lo mejor un título imperial. Se le asociaba con una soberanía o el famoso título de soberano, ¿sí? Por eso los judíos, como bien sabes, no tomaban o evitaban pronunciar el nombre de Dios, porque para ellos pronunciar el nombre de Dios es blasfemar su nombre. ¿Por qué? Porque son labios impuros. Por eso tomaban con mucha cautela, y en lugar de referirse a Dios, en lugar de tomar eso, ¿sabes cómo lo llamaban? Di conmigo, Señor. Y ese era otro título que también se le atribuye, o se le atribuía, mejor dicho, al emperador romano. Por eso, la gran disyuntiva de la iglesia, ¿de a quién le llamo Señor? ¿A César o a quién? O a Cristo. Pero no solamente era un asunto de que yo le digo así como por decirle un título. Tenía que ver con aquel que dejabas que se enseñoreaba, porque si es Señor, de ahí viene el ¿qué? El término señorío. Y se entiende que cuando alguien dice que se enseñorea, ¿qué quiere decir? Que él ¿qué? Manda. ¿El qué? Él ejecuta, él tiene la última palabra, ¿cierto o no? Él dictamina. ¿Por qué? Porque voy a decirlo aquí para nuestra comprensión mexicana, el mero mero, la autoridad suprema, no hay alguien que pueda cuestionarlo. ¿Por qué? Porque es el ¿qué? Señor. Y entonces precisamente, dicho todo esto, el Señor Jesús presenta una gran disyuntiva en aquel día. No solo es por decirle Señor, es el porque aquel creyente que ha decidido hacerlo Señor en su vida. ¿Y cómo lo dice? Mateo 7:21. No todo el que me llama, ahí está,
curios, curios, Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que dice que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y aquí entonces encontramos la gran disyuntiva que te estoy hablando, porque una cosa es decir, levantar las manos, eso cualquiera lo puede hacer, ¿cierto o no? Pero el desafío y el reto que tenemos no es solo decirlo de Señor y levanto mis manos, es de que puedo rendir mi voluntad, que es lo más verdad fuerte, y no sé tú, pero al menos yo lo puedo decir de forma personal. El principal enemigo no es Satanás en mi propia vida. Claro que hay una influencia y claro que quiere mi destrucción, pero el peor enemigo es mi propia voluntad, que se ve tan aferrada, tan terca, tan necia, no sé, alguien se identifica, que quiere hacer, lo digo por mí, de Gabo, que sea el Señor de su vida, pero no Dios. Y de eso se trata la vida cristiana. Inicias conociendo al Salvador, pero no te quedas con el Salvador. Cuando vas caminando en la vida cristiana te das cuenta que esa voluntad de la cual estoy hablando tiene que morir, tiene que rendirse. Es lo que Pablo decía con otras palabras: con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Ya no vivo, ¿quién? Más vive, ¿quién? Eso es lo que está diciendo. La vida cristiana se trata de rendir nuestra voluntad al señorío de Cristo, para decir que es el que manda en mi vida, el que gobierna en mi vida. Yo ya no vivo para mí, ya no vivo para mis deleites, ya no vivo para mi forma como antes creía, ahora vivo, como bien lo dijo Pablo, vivo para ¿quién? Para aquel que murió por mí. Por eso el Señor hace esta pregunta, o esta declaración: no todo aquel que me llama Señor, Señor entrará. Yo no quiero que esto me suceda a mí. Por eso, familia, todos debemos de preguntarnos si realmente estamos rindiendo nuestra vida, estamos aceptando no solo al Salvador, estamos aceptando al Señor. Y aquí es donde sí hace una pregunta. Porque como te dije, decirle Señor no era decirle un título, era, le digo Señor porque yo le voy a dar tributo a Él. Por eso en el pasaje famosísimo, ¿verdad? De si César o Jesús decidan a quién van a servir, es porque al final de cuentas va a haber ¿qué? Un ejercicio de obediencia a quien decides darle el señorío en tu vida. Y cuando eso no sucede, entonces dices, caray, pues dices, como si me dices, no sé, voy a utilizar otro ejemplo, me dices, Padre, y no me obedeces, o me dices, ¿verdad? Dirían los esposos, me dices mi amor y ni un besito, ¿sí? ¿Sí me explico? Pues aquí está. ¿Por qué sigues llamándome? ¿Qué? Señor, Señor. Porque aquel que llama Señor es ¿por qué? Porque aquí está su esclavo. ¿Cierto o no? Porque aquí está su servidor, Señor. Si no entonces decimos eso, entonces que no tendríamos que replantearnos si realmente hemos dejado que Él sea nuestro Señor. Porque a lo mejor el Señor no es el Señor Jesucristo en nuestra vida. Pero precisamente por eso el credo. Creo en Jesucristo, el unigénito Hijo, nuestro Señor. ¿Te das cuenta cómo en una aclaración tan cortita existe tanta riqueza?
Mira lo que dice el apóstol Pablo. Mira, Filipenses capítulo 2 es prácticamente la respuesta de cómo el Señor Jesús decide desprenderse de su divinidad, de todos sus atributos divinos para hacerse hombre. Mira, dice, por lo tanto, después de esto viene el resultado, que Cristo Jesús, siendo Dios, se humilló, tomó forma humana, te lo estoy resumiendo, y aquí viene el resultado. Aquí quiero que prestes atención, los últimos versículos de cómo concluye el apóstol Pablo describiendo esa obra extraordinaria que el Señor hizo. Por lo tanto, ¿por qué? Por lo tanto, por la obra que ya hizo, de su exaltación se humilló. Dice, Dios lo levantó al lugar de máximo honor y le dio nombre que está por encima de ¿quién? De todos los demás nombres. Y atención, porque vamos a ver qué es importante. Hasta que esto no suceda, familia, no vamos a descansar. La iglesia tenemos que entender que esta es nuestra misión, nuestra tarea. Porque qué importante es que veamos esta obra, porque la declaración que dice el apóstol Pablo es profunda. Mira, verso 10. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese. Ahí está, ya no dice Jesús, ahora lo vas a comprender. ¿Que quién? Que Jesucristo es, dilo fuerte, el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dale un aplauso fuerte al Señor. No sé cuántos, como dicen, la captaron, pero ahí está. Estoy terminando esta parte del credo de los apóstoles haciéndote ver que la tarea de la iglesia, a la cual el mensaje del evangelio nos llama a predicar, es para que toda lengua confiese. Ahora lo vas a entender, que Jesús es que el Salvador, que la salvación proviene de Dios y que Él es el ¿quién? El Mesías. Pero no dice que para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Salvador. Ojo, para que toda lengua confiese que Jesucristo es... ¡Wow! Voy a decirlo con otras palabras. Hasta que toda persona no tenga una religión donde diga, sí, yo también creo. Eso, con todo respeto, y nada a lo mejor es igual. Hasta que cada persona haya podido rendir que su voluntad, su vida misma, todos sus deseos, como los míos, egoístas, carnales, superfluos, los haya rendido. ¿A quién? Aquel quien ha decidido que en su vida sea ¿quién? El Señor. Por eso entonces, familia, te das cuenta que esto no se trata de, como muchos lo quieren tomar, un club social. Te das cuenta que esto no se trata de, qué bonito son las charlas y hasta ahí párale, porque nada trascendente y significativo viene a mi vida a raíz de que yo digo ser cristiano, ¿no? Hasta que todo eso que estamos hablando, que forma parte de nuestras formas y maneras tan humanas que tenemos, caiga. Hasta, lo voy a decir con otras palabras, hasta que los ídolos de nuestro corazón sean vencidos. Te voy a decir algo que hoy pienso y que lo veo también referenciado en las Escrituras. Y hace años también lo digo en una serie de Gedeón. ¿Alguien lo recuerda a lo mejor? En el corazón de Gedeón se estaban levantando a la par dos altares. Un altar a Jehová y un altar ¿a quién? A Baal.
Y a veces, ¿sabes? Es lo que pienso con la iglesia, con cada uno de nosotros, que a veces a la par, eso es abominación, dicho sea de paso, hemos levantado 2 altares. Y queremos sí los beneficios del Salvador, pero no tanto los compromisos de aquel que decimos que es Señor. Queremos sí la bendición de aquel que es extraordinario, pero a la par no queremos la obediencia del sometimiento y la rendición de cuentas de aquel que hemos decidido Señor. Por eso, familia, hasta que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Sabes? Esa palabra que acá está diciendo Pablo en Filipenses 2:9 no es otra cosa, y me encantó percibirlo ahorita que di el curso de Isaías. Es el cumplimiento de una de las profecías que Isaías dio acerca de lo que el Mesías iba a hacer. Y aquí está, en Isaías 45. Entonces se revelará la gloria de ¿quién? Del Señor, y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. ¿Y sabes en quién se reveló? En Jesucristo. Por eso, y si somos salvos gracias a, y solo gracias a Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor. Hechos capítulo 2, verso 36. Por lo tanto, que todo Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, me encanta. Dice Pedro, Dios lo ha hecho. ¿Cómo lo ha hecho? Tanto que Señor, ahí está, como Cristo. Y si somos salvos gracias a, y solo gracias a Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, ¿qué dice el credo? Nuestro Señor. Te voy a invitar que cierres un momento tus ojos y reflexiones en esta parte que hemos podido un poquito profundizar. Señor, yo no puedo ir más allá de lo que incluso mi propia función me permita. Yo no puedo ni siquiera llevar a persuadir a alguien para que tome una decisión diferente. Pero tu Espíritu Santo es quien hace la obra y quien hace puntual reflexión en cada uno de estos temas que hemos podido abarcar en esta sesión. Señor, porque el propósito de esta serie no es cómo me lleno más de textos bíblicos. El propósito de esta serie es cómo cambio mi vida ante el Dios que he decidido creer. El propósito de esta serie es cómo desarraigo de mí todo lo que aún no logro todavía rendir al señorío de Cristo. Porque si un día te dijimos que eras el Salvador de nuestra vida, hoy te decimos, sé el Señor. Le podrás decir, esto es personal. Pero si tú realmente estás decidido a hacer el día de hoy, no vas a salir de este auditorio de la misma forma. Y vas a recordar tal vez este día, porque este día representa un día donde te comprometiste delante de Dios y delante de todos estos testigos a que tu vida, tu cristianismo, tu estilo de vida en Dios nunca más sería el mismo. Hoy te decimos, esta iglesia, esta congregación, este grupo de familias que conforman esta congregación, te decimos, sé Señor de esta casa. Y lo digo con el entendimiento de lo que eso representa. Esta casa no es dirigida por hombres. Esta casa busca ser dirigida por ti, Señor, porque tú eres el Señor. Yo no tengo la última palabra, tú tienes la última palabra. No
No, yo no es lo que pienso, lo que a veces ese es mi principal ídolo. Mi principal ídolo tal vez es mi ego, tal vez puede ser tu propia opinión. Te has convertido sabio en tu propia opinión. Y Dios quiere quebrar aún eso que es el principal obstáculo para que tú doblegues tu voluntad a su señorío. Pregúntale al Señor, preguntémosle al Espíritu Santo, ¿qué es lo que hoy quieres sacar de mi corazón que no he rendido? ¿Qué es lo que hoy todavía sigo tan aferrado y tan duro que no logro ver? Que estoy también en la misma condición, diciéndote, Señor, Señor, y no estoy obedeciendo lo que me pides. No queremos ser aquellos que están con el corazón dividido, porque el que sirve a dos amos, con uno queda mal. No queremos servir a este mundo ni a sus riquezas, no queremos servir a este mundo y a sus deleites, y a la vez también pretender querer servir a Dios. Que decidamos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu obra. A ti sea dada toda la gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.